Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por sumarse esta mañana. Bueno, antes que nada, un gracias enorme, como siempre, a la Universidad de Palermo por brindarnos este espacio para bueno, encontrarnos en este ciclo de webinar de SED. Gracias a Oscar, gracias a Elizabeth, gracias a Gabriel por hacerlo posible y siempre ser ahí el apoyo técnico que en estos tiempos tanto se necesita. El encuentro de hoy nos va a justamente nos convoca a hablar un poco de cuáles son aquellos contratos básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de iniciar cualquier tipo de emprendimiento en la industria de la moda, ¿no? Que esté relacionado. Yo les voy a compartir pantalla para justamente que juntos vayamos atravesando una presentación que preparé para la clase de hoy, donde tenemos algunos puntos que me parece importante destacar, ¿sí? Como todo en derecho y como, bueno, yo como ustedes sabrán, soy abogada, con lo cual, o sea, tengo en cierta manera ese mal de los abogados de encuadrar, o ese bien, ¿no? Porque gracias a eso que tenemos esa práctica todos los abogados de decir, bueno, vamos a hablar de contratos, qué es un contrato, qué esto, y definir y darle como un marco teórico a partir del cual después nos adentramos. Juntamente con esto, la industria de la moda es una industria bastante compleja, como ustedes sabrán, y es una industria que tiene particularidades que justamente la hacen única, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos en la universidad, ya hace varios años atrás, en mi caso, pero todos aquellos abogados con los cuales hayan tenido contacto, o mismo si alguno de la audiencia, o sea, alguno de ustedes es abogado o abogada, hay como una especie de mantra, digo yo, que siempre estudiamos y que siempre nos dicen en la universidad, que tiene que ver con esto, ¿no? Que el contrato es ley para las partes. Nosotros tenemos dentro de lo que es el ordenamiento jurídico en Argentina o en cualquiera del país desde el cual estén mirando este webinar, tenemos un conjunto de normas que van a regular lo que tiene que ver con aquellas relaciones, ¿sí? De distinta índole, o sea, y por eso tenemos normas de índole comercial, de índole civil, de índole penal, ¿sí? De familia, laboral, o sea, y eso lo que hace es ordenar, ¿sí? Si se quiere, la vida en sociedad, darnos pautas sobre las cuales movernos. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en el contrato, pensamos en esto y en este paralelismo que hacemos, que es ley para las partes, ¿y por qué es así? Porque aquellas cuestiones que se hayan planteado en el contrato y que las partes hayan querido incluir y que hayan dicho, bueno, sobre la base de esto nosotros vamos a trabajar, va a ser las veces de reglas, va a ser las veces, si se quiere, de leyes, en el sentido que les comentaba con anterioridad. Pero todo esto no tendría ninguna razón de ser si dentro de lo que es la industria de la moda y dentro del marco de este encuentro que tenemos hoy, no reconocemos algunas cuestiones y algunas situaciones bien características de la industria en sí misma, como les decía hace unos minutos atrás. Una de ellas es que en materia contractual, la industria de la moda es una industria que está, si se quiere, atravesada por la informalidad. ¿Y esto por qué? Porque salvo en algunos casos puntuales, como los vamos a ver hoy, y como les voy a dejar planteado para que en el caso de que les interese puedan seguir investigando, la norma les diría es que la mayoría de los acuerdos se pactan o de palabra, o vía mail, o vía mensaje de Instagram, ¿sí? Y dentro de eso tenemos en algunas ocasiones, y digo por qué en algunas ocasiones, porque ahora vamos a ir a analizar un poquitito cuáles son estas formas de contratación no escritas o escritas de una forma muy informal, podemos ver que a veces presentan un desafío. Presentan un desafío en cuanto a cuál fue la voluntad que efectivamente las partes tuvieron al momento de contratar, qué es lo que en definitiva quisieron decir, ¿sí? Cómo se cumple, cómo no se cumple, cuándo hay que hacerlo, ¿sí? Hay toda una serie de cuestiones que un contrato escrito ordena, de nuevo, constituye una ley, o sea, nosotros tenemos que acatar aquellas cuestiones y aquellos parámetros que hayamos establecido contractualmente. Pero como les decía, la industria de la moda vemos que en muchas ocasiones es una industria que las formas de contrataciones escritas parecería que no abundan. Entonces, en ese caso,
se nos presenta el desafío a nosotros como abogados y a quienes interactúan y a todos los agentes que tienen lugar en la industria de la moda, de decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer valer este acuerdo que quizás no estuvo escrito o que quizás estando escrito lo estuvo de forma defectuosa? Una de las grandes preguntas que muchas veces a mí como asesora legal de empresas de la industria se me plantea, ¿sí? Por clientes o por personas que se acercan mismo en este marco de encuentros como este, es decir, bueno, a ver, por ejemplo, ¿tiene validez contractual un mensaje de Instagram? ¿Tiene validez contractual un mail que haya enviado? O sea, no es un contrato en sentido estricto, no por lo menos desde el punto de vista legal, pero sí puede ser tomado como un principio de prueba de qué es lo que las partes tuvieron en miras. Por eso es importante que nosotros conozcamos cuáles son las herramientas básicas que tiene que tener cualquier contrato para que aún en el caso de que estemos planteándonos, ¿sí? Una situación en la cual hayamos enviado mails y esta cuestión de cerrar un acuerdo comercial se haya dado a través de mail, porque también es muy cierto que muchas veces los abogados, más que nada cuando pensamos en emprendedores en la industria de la moda, los abogados con los contratos, venimos un paso atrás, ¿no? Porque primero empieza el negocio, primero generamos la clientela y generalmente ahí es después cuando se nos suman y dicen, bueno, ok, ahora sí que tengo quizás los medios necesarios económicos, voy a sumar un abogado para que en este sentido emprolije estas situaciones, ¿sí? Aún en ese escenario está bueno y me parece importante destacar que no siempre los mails y las comunicaciones escritas por este tipo de vías van a constituir un contrato, pero lo cierto es que a veces pueden, justamente como les decía hace unos segundos atrás, constituir un principio de prueba. Por eso lo importante es que en el caso de que estén ante una situación en la cual deban necesariamente acordar algún tipo de contratación vía mail y no puedan acceder a un contrato, ¿sí? Seamos lo más claros posibles, ¿sí? Sobre esto vamos a volver al final de este encuentro, sobre qué cuestiones en todo momento, aún en el caso de enviar un mail y después tener la necesidad de utilizar este mail como prueba del contrato o de la intención que tuvimos con la otra parte, hay algunas cuestiones que no pueden faltar. Hay formas también de contratación no escrita, ¿sí? Porque como vamos a ver en unos segundos más adelante, muchas veces cuando hablamos de contrataciones en, por ejemplo, talleres, contrataciones de producción, hay muchas cuestiones relacionadas a la producción y a este tipo de contratos que se dan en un manejo informal hablado entre las partes, ¿sí? Eso, lógicamente, o sea, si bien es una realidad de la industria, y sobre esa realidad nosotros tenemos que trabajar porque creo yo que si bien estamos en un proceso de cambio y como vimos en un montón de ocasiones, la industria desde hace unos años esta parte está atravesando un proceso de profesionalización muy importante, lo cierto es que todavía no estamos en ese lugar en el cual las formas de contratación no escritas ya no sean utilizadas y en este punto es importante, aún en ese caso, ver cuáles son las herramientas que tenemos a disposición. En este sentido, y un poco como les adelantaba segundos atrás, el primer gran contrato que tenemos que tener en cuenta al momento de iniciar, ¿sí? Un negocio en moda e iniciar un negocio que implique la producción, porque podemos dedicarnos a, por ejemplo, revender productos que otro ya haya producido. Pero en el caso de que tengamos producción propia, existen algunos contratos que necesariamente sí o sí deberíamos contar para avanzar y tener un negocio seguro e ir avanzando y creciendo sobre bases legales sólidas. En este sentido, los contratos con talleres son contratos fundamentales, ¿sí? Son contratos que todo emprendedor en moda que lleve adelante una producción debería tener. Cuando hablo con muchos emprendedores y cuando hablo con muchos creativos o aquellas personas como se conocen, o sea, autores de diseños y demás,
siempre una de las grandes pautas que se presentan, o de los grandes interrogantes que se me presentan, es decir, bueno, pero yo necesito tener un contrato con cada uno de los talleres, yo necesito contratar un abogado por cada uno de los contratos que yo vaya a llevar adelante en toda mi vida, o por lo menos en esta primera etapa. Lo cierto es que dependiendo del negocio vamos a poder trabajar, y dependiendo de los parámetros, vamos a poder trabajar sobre bases de contratos preestablecidos, ¿sí? Lo que se llama un contrato marco, sobre el cual después se van a ir modificando algunas cuestiones en particular, pero que esto puede llegar a ser, y puede llegar a servir muchísimo para bajar el nivel de costo jurídico, ¿sí? Y costo le pongo mucha comilla, porque realmente cuando un abogado en moda es un abogado efectivo, no debería sentirse el costo legal como un costo en sí mismo, sino como una oportunidad, ¿sí? Porque el abogado que se especializa en moda y el abogado que conoce la industria y que acompaña a su cliente de forma correcta y efectiva, es un abogado que no solamente interviene en el paso a paso, sino también que mejora el negocio, ¿sí? Que permite que este negocio esté cada día mejor, y que justamente identifiquemos oportunidades de crecimiento. Pero en ese caso, y en el caso, como les decía, de que estemos frente a un emprendimiento de una persona que quiera comenzar a producir en moda, un contrato con taller, un contrato de producción, es un contrato necesario. Y en este punto, si bien va a estar encuadrado dentro de lo que nosotros conocemos como un contrato de locación de servicios, un contrato de locación en definitiva, ¿sí? Desde el punto de vista jurídico, hay algunas cuestiones que no se tienen que escapar y que tienen que ver con establecer cuál va a ser la duración del contrato, si vamos a poner una duración, por ejemplo, de un año, o vamos a poner una duración específica que esté relacionada con la producción, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a contratar a este taller en particular porque quiero que lleve adelante el desarrollo de mi colección de trajes de baño para el próximo verano. ¿Sí? O voy a trabajar con este taller porque quiero que desarrolle todos los diseños que yo tengo establecidos para verano, invierno, primavera y otoño 2022, ¿sí? Esto es importantísimo, porque acá nos va a dar una pauta y nos va a ordenar en materia temporal, ¿sí? Y vamos a saber cuándo empieza y cuándo termina el contrato. Por otro lado, siempre cláusulas relativas al monto del contrato en sí mismo son fundamentales, porque muchas veces lo que se pasa, lo que sucede, o sea, las situaciones que tienen lugar en este tipo de contratos es que pueden estar atadas a una producción, pueden estar atadas al producto, pueden estar atadas a un lote de producción. Entonces, en este punto es trascendental que el monto que vamos a pagar esté bien delimitado, y que lo que compone ese monto también esté bien delimitado, ¿sí? Cláusulas respecto de lo que tienen que ver con el uso de materiales. Nosotros vemos que en este tipo de contratos es muy frecuente que quizás el taller provea algún tipo de material, por ejemplo, el hilado, ¿sí? Muchas veces también se dan situaciones en las cuales se proveen, o sea, materias primas como pueden ser los cierres. Entonces, en este punto, y siempre que como emprendedores queramos, que entiendo que todo emprendedor de moda esto sí lo quiere, tener, o sea, un resultado final que efectivamente sea un buen producto, ¿sí? Que pueda darse y comercializarse entre los consumidores, y que estos consumidores en última instancia se transformen en clientes y nos sigan acompañando. En este punto es importante tener bien presente qué materiales va a proveer, qué materiales va a proveer, o sea, el taller, y cuál es el emprendedor en moda, ¿sí? Y en esta instancia también es de buena práctica que nosotros podamos incluir algunos parámetros respecto de la calidad de estos productos, ¿sí? Si nosotros tenemos un producto que, por ejemplo, los hilados tienen que tener determinadas características y estos hilados los va a proveer el taller, es importante que en el contrato de producción pongamos estas características que esperamos de este material o de esta materia prima que va a estar incluido dentro de lo que tiene que ver con la contratación.
Por otra parte, y respecto de lo que tienen, lo relacionado a materiales propiamente dicho, también tenemos que tener presente siempre aquellos casos en los cuales, por ejemplo, las materias primas, las telas, han sido estampadas de acuerdo a diseños originales, ¿sí? Del creativo o del diseñador o del emprendedor, y que en este punto las telas, por ejemplo, se proveen al taller para ser parte de una colección. Yo en este sentido siempre, y creo que la mayoría de quienes trabajan en moda realizan este tipo de cálculos, yo siempre aconsejo realizar un cálculo de desperdicios, ¿sí? Porque no es lo mismo trabajar sobre géneros o trabajar sobre materias primas que podemos conseguir en cualquier lugar, que trabajar sobre algunas que hemos desarrollado de forma directa, ¿sí? Y que lógicamente tienen un costo de desarrollo y de producción muchísimo mayor que si elegimos, por ejemplo, un género que encontramos en cualquier local de este tipo. Entonces, en este punto creo que es trascendental también que si estamos frente a una situación así, hagamos un cálculo bien pormenorizado y lo más exacto posible de los desperdicios y que estos desperdicios se pacten de forma también contractual la devolución al momento de la entrega del producto final por parte del taller. ¿Y esto por qué? Porque hemos visto, y no por esto, o sea, vamos a generalizar, porque las generalizaciones siempre son malas y estigmatizar algunas situaciones es aún peor, pero se han dado en algunas situaciones en donde yo misma quizás he intervenido como asesora legal de algunas situaciones en las cuales algunos talleres, de nuevo no todos, pero algunos talleres se han quedado con parte de, o han reutilizado parte de estos desperdicios para ser afectados a una nueva colección de otro diseñador. Entonces, en este punto, cuando tenemos un desarrollo propio de estas características, es vital que este desarrollo lo protejamos al máximo posible, ¿sí? Por eso es que dentro de lo que son las herramientas de propiedad intelectual para la protección de este tipo de diseños, también tenemos que llevar adelante, siempre y cuando así se justifique y así lo consideremos viable, un proceso de desarrollo y de protección, ¿no? Viendo cuáles son las herramientas que mejor, las herramientas legales que mejor se adaptan para proteger, por ejemplo, este tipo de diseños que pudimos haber incorporado en este tipo de materias primas. Por otra parte, hay un dato que no es menor, que tiene que ver con establecer quién va a llevar adelante todo el proceso de desarrollo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la moldería, ¿sí? El tizado posterior, el corte. Estas cuestiones está bueno que lo establezcamos contractualmente también. Y que en el caso de que seamos nosotros, como diseñadores, quienes proveyamos al taller, ¿sí? De la moldería necesaria para la producción, dejemos establecido que estos moldes no solamente son entregados para la producción que nos atañe, sino que también forman parte de lo que tiene que ver con la propiedad intelectual del diseñador propiamente dicha, ¿sí? Y esto, ¿por qué va a ser importante? Porque va a impedir que quizás este tipo de moldería sea afectada o sea ofrecida a nuevos emprendedores del sector. Ustedes me dirán, Pamela, a ver, yo hago remeras, las remeras no tienen, mis remeras no tienen un diseño muy importante, no me afecta en nada. Bueno, ese sería un caso, pero lo cierto es que podemos tener otro caso totalmente distinto en donde realmente el diseño tenga per se, o sea, unas características propias que merezcan ser protegidos o que identifiquen de una forma muy clara, ¿sí? Con el diseñador y que en este sentido tengamos que ser mucho más cuidadosos. Respecto de las cuestiones de propiedad intelectual, de nuevo, tener bien presente todas las cuestiones relacionadas a la protección, relacionadas a el hecho de quién es el creador de, de este tipo de desarrollo, ¿sí? Y por último, establecer si va a existir o no algún tipo de exclusividad respecto de lo que es el taller y este emprendedor en moda, ¿sí? Si va a ser un taller exclusivo, muchas veces sucede que algunas marcas, por la relevancia que tienen en el mercado, pueden captar y decir, bueno, este taller ahora va a trabajar solamente para mí, o por acuerdos comerciales mismo,
Y en este aspecto es fundamental que también lo tengamos presente. En esta filmina yo les traigo a la reflexión un elemento que es muy utilizado, que tiene que ver con las fichas técnicas, ¿sí? ¿Y por qué les traigo a colación esta imagen de una ficha técnica? Porque muchas veces este tipo de herramientas que son tan utilizadas en la industria de la moda, principalmente de la indumentaria, tienen una base muy importante al momento de plantear a partir de ella un contrato. Entonces, algunas de estas cláusulas que les estaba comentando pueden ser incluidas como parte de la ficha técnica y es importante que así lo sean porque aún en el caso de que no estemos en condiciones por algún motivo o mismo porque no esté planteado el negocio de esta forma, de tener un contrato de producción, con el taller específicamente, que sería lo ideal, la ficha técnica puede hacer las veces de contrato de producción cuando recoge algunas de estas cláusulas y tiene este tipo de características. Por otra parte, yo les hablaba de los contratos de locación de servicios, ¿no? Y en este punto hay algunos casos específicos que merecen la pena ser analizados, porque nosotros vamos a encontrar contratos de locación de servicios con algunos profesionales que vamos a necesitar de forma, les diría, esporádica, no van a formar parte del plan de trabajo y del equipo de trabajo diario que podemos sumar a través de un contrato laboral, ¿sí? Sino que van a ser profesionales que van a intervenir de acuerdo a una necesidad específica, pero que aún en ese caso merece la pena que consideremos la firma de un contrato, ¿sí? Nos vamos a encontrarnos con contratos de locación de servicio, en el caso de contratos con fotógrafos, contratos con diseñadores web, cuando tengo que diseñar mi página, contratos con diseñadores gráficos, por ejemplo, cuando tengo que diseñar la papelería. En este punto es trascendental que nuevamente tengamos presentes establecer de una forma bien correcta cuáles son las obligaciones de cada una de las partes, cuál es el monto que vamos a pagar, cómo lo vamos a pagar, cuándo, a través de qué medios de pago, ¿sí? En esta instancia es fundamental también establecer cláusulas fuertes en materia de propiedad intelectual, ¿sí? Porque todas, o por ejemplo, estos 3 ejemplos que les traigo a colación a propósito de este tipo de contratos, son profesiones, son profesionales que tienen un peso muy fuerte en materia de propiedad intelectual respecto de su propio trabajo, ¿sí? Porque el fotógrafo, por ejemplo, a través de la ley de propiedad intelectual argentina, tiene un reconocimiento respecto de sus obras. Lo mismo los diseñadores web, lo mismo los diseñadores gráficos. Pero si nosotros estamos pagando por un diseño exclusivo, ¿sí? Para nuestra marca, para nuestro emprendimiento, es lógico y es de buena práctica pedir que ese diseño que se ha realizado o esas fotografías que se han tomado sean de forma exclusiva para nosotros. Entonces, en este punto tiene que haber cláusulas de traspaso de propiedad intelectual en donde de forma clara y bien concreta tengamos especificados que existan no solamente este traspaso, sino las condiciones en las cuales se va a producir. Va a ser un traspaso, por ejemplo, a través de lo que tiene que ver con un alcance geográfico amplio, va a estar en cuanto a lo que tiene que ver con las fotografías, ¿sí? Va a ser un traspaso de propiedad intelectual que tenga una duración específica, ¿sí? Todas estas cuestiones y justamente el reconocimiento de que estas obras son realizadas por cuenta y orden nuestro y que en definitiva nos pertenecen de forma exclusiva, ¿sí? Y en este punto también es importante que establezcamos lo que tiene que ver con la exclusividad en este tipo de contratos, es fundamental que lo hayamos establecido por escrito, ¿sí? Y que las condiciones de esto también lo sean por escrito. Pensando en lo que tienen que ver con estos contratos, como estaba pensado este encuentro de comienzo, este 1.0, ¿sí? Estos contratos que no nos pueden faltar, vamos a entrar ahora en los contratos relacionados en la página web que muchas veces vamos a utilizar para oferta de productos o mismo para la comercialización en el caso de que tengamos un e-commerce, ¿sí? Y en este punto existe una tendencia que no es propia de la industria de la moda, es de todas las industrias, de creer que este tipo de cuestiones no contemplan o no constituyen en sí mismo un contrato, ¿sí? Por ejemplo, en los términos y condiciones, muchas veces vemos que, o
desde este lugar, como asesora legal, veo que, bueno, sí, tenemos que tener términos y condiciones, podemos o no tenerlos. Lo cierto es que es obligatorio tenerlos, y lo cierto es que es el contrato que va a establecer las pautas de, no solamente de uso de la página web, sino las pautas muchas veces de contratación en la adquisición de productos o servicios, ¿sí? Por eso es fundamental que en todo proceso de desarrollo de una marca o desarrollo de un emprendimiento en moda, tengamos presentes que estos 3 tipos de contratos que vamos a ver establecidos dentro de una página web, ¿sí? Los términos y condiciones, las políticas de privacidad, y después lo que tienen que ver con políticas de cambios, de evoluciones, son y forman parte de un contrato con nuestros consumidores. Entonces, en este punto, mi consejo es no tomarlos, ¿sí?, a la ligera. ¿Y cómo podríamos tomarlos a la ligera? Muchas veces vemos, y a mí me ha pasado muchísimo, encontrar de este famoso de copiar, pegar, porque encontré en la web, en algún lado, unos términos y condiciones que creo que pueden amoldarse a mi negocio, o porque quizás desconozco que efectivamente tengan que tener algunas particularidades propias de acuerdo a mi negocio puntualmente. Bueno, me fijo a ver qué es lo que más o menos puede funcionar y lo subo y lo cuelgo a mi web. Este es un gran error, ¿sí? Que todo emprendedor en moda debería eludir, y digo todo emprendedor en moda, pero esto sirve para cualquier emprendedor de cualquier industria, ¿sí? En este punto, los términos y condiciones, como les decía, van a constituirse como una herramienta de ver cuáles son las pautas entre el usuario de la web y la marca, ¿sí? El usuario que puede recorrer, ¿sí?, que puede generar un perfil en esa web, puede inscribirse para recibir novedades, por ejemplo, en un newsletter, puede ser un usuario de la página web que después se transforme en un consumidor y que efectivamente diga, bueno, voy a realizar una compra porque me gustó el producto, pero en ese caso los términos y condiciones tienen que ser claros, ¿sí? Tenemos que decir quiénes somos, quién es el responsable que está detrás de la web, cuál es el domicilio de esta persona, a qué se dedica esta web, qué es lo que el usuario va a poder esperar, ¿sí? Cuáles son los mecanismos de pago que tenemos establecidos, cuáles son los mecanismos de envío. Si el envío lo tercerizamos, ya sea porque utilizamos algún tipo de correo o alguna empresa de envíos, es de buena práctica que en los términos se establezca cuál es la que usamos, qué tipo de servicio utilizamos en este aspecto, ¿sí? Toda la información que podamos proveer en este momento y que, por supuesto, o sea, por estar en nuestra página web, se va a considerar conocida y sabida por el consumidor o por aquel usuario de la web, es fundamental que en este punto sea incluida, ¿sí? Por otra parte, es trascendental también que tengamos establecida una política de privacidad. Y esto es fundamentalmente importante, ¿por qué? Porque muchas veces cuando la persona navega por la web, ¿sí?, y eventualmente realiza una compra, en esta realización de la compra, la persona brinda a la marca o brinda al emprendedor un montón de datos personales, algunos de ellos que pueden ser sensibles desde el punto de vista legal. Entonces, en este punto es fundamental que nosotros pongamos a disposición cuál es la política, ¿sí? ¿Para qué vamos a utilizar estos datos? ¿Por qué se los estamos pidiendo? Si estos datos van a ser compartidos con alguien, ¿sí? Y en ese caso, ¿con quién? Digo, todas estas cuestiones van a depender siempre de el tipo de negocio, del tipo de acuerdo que queramos hacer, las posibilidades son variadas, con lo cual no hay una única fórmula, quizás sí hay una fórmula que mejor se adapte a el emprendimiento propiamente dicha, que en este punto sí creo que es fundamental, y en el caso de que se cuenten con los medios, sumar un abogado al equipo para decir, bueno, a ver, cómo funcionan las políticas de privacidad, los términos y condiciones, estas políticas específicamente para tu emprendimiento. Pero en términos generales, nosotros tenemos que proteger los datos de quienes nos proveen de esos mismos datos. Tenemos que solicitar solamente aquellos datos que sean de relevancia, ¿sí? Y en esto hay que ser cuidadosos, porque muchas veces en el afán de conocer a nuestros potenciales clientes pedimos más datos de lo que corresponde, ¿sí? Tenemos que establecer un canal que permita la rectificación de estos datos, que permita la eliminación de los datos del consumidor o del usuario de las bases,
que nosotros tengamos, ¿sí? Existe todo un sistema y un conjunto de normas legales a aplicar en materia de políticas de privacidad que no solamente son obligatorias, sino que es fundamental que cualquier empresa o cualquier emprendedor en moda tenga presente y le dé cumplimiento. En este punto y en este apartado es también importante que, y es una buena posibilidad de incluir todas aquellas cuestiones relacionadas con las políticas de cambio, con las devoluciones. Si vamos a establecer una forma, ¿sí? Por ejemplo, que el packaging no se encuentre abierto, que no se encuentre dañado, que se encuentre en perfecto estado cuando estamos vendiendo, a modo de ejemplo, billutería. ¿Sí? La mayoría de las marcas de ese rubro piden esto, que si vamos a cambiar, por ejemplo, porque no nos gustó o porque por el motivo que fuere, unos aros, que el packaging esté en perfectas condiciones, ¿sí? Si existe un tiempo a través del cual nosotros vamos a aceptar devoluciones, si vamos a ofrecer, por ejemplo, reparaciones del producto, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de solicitar una reparación del producto en el caso de que haya sufrido un daño, ¿sí? ¿Cómo se devuelven? ¿A dónde se devuelven? ¿A través de qué mecanismos? Todas estas cuestiones forman parte de un contrato entre las partes, entre usuario y marca, ¿sí? Que es vital que esté establecido de la forma más clara y completa posible en la web, ¿sí? Esto, si les diría, si puede ser autosuficiente, sería el ideal. Después, cuando nosotros hablamos y pensamos, ¿no?, en aquellas cuestiones, en aquellas acciones que lleva adelante una marca de, por ejemplo, indumentaria o billutería o cosmética, ¿sí? Vemos que a través de esta situación de publicitar los productos, siempre vamos a tener que llevar adelante la contratación de una persona. En este caso, bueno, el ejemplo que les traigo en análisis es la contratación de una modelo, ¿sí? En donde nosotros vamos a junto con el fotógrafo, realizar una campaña fotográfica donde esta persona va a tener, va a exhibir nuestros productos para que nosotros después lo utilicemos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con redes sociales, nuestra página web, etcétera. En este punto es fundamental que tengamos que presente que siempre este tipo de situaciones conlleva en sí misma lo que tiene que ver con una licencia de imagen. ¿Y por qué les digo conlleva en sí misma? Porque veo, y muchas veces sucede, que algunos emprendedores en moda y de otras industrias también, pero principalmente lo que tiene que ver con la industria de la moda, dicen, bueno, ok, tengo mi prima que es súper mona, que va a participar en lo que tiene que ver con la campaña de mis productos, o tengo una amiga, o tengo no sé, el hijo de mi amiga que es divino y que me sirve como imagen hermosamente para lo que es la presentación de mi nueva colección. Que exista una situación y que exista una relación no implica que no exista una cuestión de licencia desde el punto de vista legal que merezca la realización de un contrato, ¿sí? La imagen de una persona es uno de los aspectos de la personalidad más sensibles desde el punto de vista legal y para utilizar, ¿sí?, con fines comerciales la imagen de una persona necesitamos contar con una autorización expresa de la misma. Y en el caso de que nosotros tengamos y que estemos utilizando una imagen de un menor, además necesitamos contar con autorización de sus padres o de sus representantes legales. Entonces, en este punto yo siempre invito, y por más que exista, como les decía, o pueda existir una relación entre las partes que celebran este tipo de contratos, siempre invito a que seamos cuidadosos y que establezcamos por escrito cuáles son las condiciones y que esté por escrita también la autorización, ¿sí? En este punto, algunas cuestiones que me parecen fundamentales que tengan presentes y que no se les pasen a la hora de realizar los contratos, tiene que ver con el periodo a través del cual, o sea, y por el cual se va a ceder o autorizar el uso de esta imagen. Va a ser por un año, va a ser por 2, va a ser sin un periodo de tiempo, ¿sí? O sea, esto se tiene que establecer por escrito cuál es la duración, ¿sí? Pensemos en el caso de las modelos que además generalmente tienen representantes que en este punto son cuidadosos, ¿sí? Porque de una manera que una modelo forme parte de la imagen de una marca, en algunos puntos y en algunos casos puede inhabilitar que forme parte de la otra.
el próximo encuentro del próximo viernes, que vamos a analizar los aspectos publicitarios que sí o sí tenemos que tener en cuenta para tener publicidades efectivas, vamos a volver sobre este punto. Los invito, si quieren, a sumarse al próximo encuentro, sobre el cual vamos a ampliar más este tipo de situaciones, en donde, por ejemplo, una imagen puede ser una imagen exclusiva de una marca, o situaciones en donde vamos a solicitarle a la persona, al titular de la imagen, que solamente nos la dé a nosotros y que, por ejemplo, se abstenga de realizar contratos con competidores nuestros. Entonces, en este punto, como les decía, es fundamental establecer el periodo de duración, ¿sí? ¿Cuánto tiempo voy a estar autorizado a utilizar esta imagen? ¿En qué territorio? ¿Va a ser por toda Argentina? ¿Va a ser, no sé, en Latinoamérica? ¿Va a ser una autorización de carácter mundial? Esto es trascendental, ¿sí? Es de buena práctica también, aunque no tan frecuente en la industria, pero sí lo empezamos a ver, también dejar preestablecido que existen quizás la posibilidad de que esta imagen sufra algún tipo de retoques digitales, ¿sí? Y que quien es titular de la imagen nos dé su consentimiento para que esto así se realice, ¿sí? Es de buena práctica también incluir este tipo de cláusulas, ¿sí? Si nosotros vamos a realizar algún tipo de, por ejemplo, de campaña publicitaria, ¿dónde la vamos a utilizar? ¿La vamos a utilizar en redes sociales? Bueno, ¿en qué redes sociales? ¿A través de qué tipo de cuentas? ¿Las vamos a utilizar en Instagram? Bueno, establezcamos cuáles son las cuentas de Instagram. La mayor cantidad de información que nosotros pongamos en este sentido va a ser la mayor claridad en esta relación, ¿sí? Y ni que hablar si estamos pensando desde el otro lugar y, por ejemplo, soy o alguno de quien está mirando, abogada, abogado, es representante legal o asesor legal de una modelo, ¿sí? Hay cuestiones sindicales también que hay que tener en cuenta en este aspecto, sobre las cuales de nuevo vamos a volver en el encuentro próximo. Cuando nosotros hablamos también de mecanismos publicitarios, uno de los mecanismos publicitarios por excelencia y que cada vez es más utilizado hoy y que tiene que ver con la imagen de la persona, como hablábamos hace unos segundos atrás, tiene que ver con la contratación de influencers, ¿sí? E influencers que van en definitiva a constituir una vía de publicidad, ¿sí? De publicidad de estos productos en los cuales nosotros vamos a tener en mira, por ejemplo, posicionar un producto nuevo, relanzar un producto que ya estaba en el mercado, ¿sí? Generar una necesidad de consumo por parte del consumidor, pero ya es de otro lugar, ¿no? Es de un lugar más bien estático, como puede ser una imagen publicitaria para lo que tiene que ver con una campaña gráfica, por ejemplo. Acá el influencer va a poner mucho de su expertise y va a poner mucha de su opinión personal, y en este punto es trascendental que tengamos presente que existen muchísimas personas y existen grandes autores y pensadores de marketing que consideran a los influencers como especialistas de nicho. ¿Y esto qué quiere decir? Que el influencer tiene una especialización dentro de lo que es el producto, o debería, ¿no? O sea, siempre vamos a encontrar distintos tipos de influencers, pero generalmente cuando las marcas hacen un buen seguimiento y cuando nosotros decimos, yo quiero que esta persona publicite mis productos, ¿por qué? Porque tiene determinadas características, porque trabaja con marcas del sector, porque tiene una relevancia trascendental en algunos puntos, porque es una persona que en definitiva cuenta con una credibilidad total, ¿no? En este aspecto es fundamental que tengamos presente estos, que son especialistas o pueden llegar a ser considerados especialistas de nicho, ¿sí? Y en este aspecto es fundamental también establecer con mucha claridad cuáles son las cuestiones o qué es lo que va a formar parte de esta campaña publicitaria que vamos a llevar adelante como marca con los influencers. Acá muchísimas veces dentro de lo que es la publicidad, en este tipo de situaciones se da una contratación informal, ¿sí? De decir, bueno, mira, yo te mando los productos, pasame la dirección, armame un par de posteos, arrobame, los subimos y vemos cómo
funciona, ¿sí? Esto muchas veces, esta forma de trabajo, lo plantean quizás lo que son o lo que se conocen como micro, nano influencers, ¿sí? Aquellos que tienen una influencia, pero que, bueno, están comenzando, si se quiere, su carrera en este sentido. Cuando nosotros vemos que ya son profesionales de este rubro, ¿sí? Muchas veces tienen sus propios contratos, que es fundamental que nosotros también los revisemos, y si no, que proponer justamente la utilización de un contrato. ¿Y qué es fundamental? ¿Qué cláusulas no pueden faltar en este tipo de contratos? Cláusulas que tengan que ver con, en definitiva, qué tipo de campaña vamos a llevar adelante, ¿sí? Si va a ser una campaña para Instagram, bueno, ¿qué cantidad de posteos? ¿Cuándo se van a realizar estos posteos? ¿Sí? ¿Se van a realizar historias? ¿De qué duración? ¿Vamos a realizar un vivo? Bueno, ¿cuál es la duración? ¿Cuáles son los parámetros que le vamos a dar al influencer? Si es que le vamos a dar alguno, ¿sí? ¿Cuál es la oportunidad? Pensemos si contratamos un influencer, por ejemplo, acá en Argentina, que próximamente, el próximo domingo, es el Día del Padre. Supónganse que yo como titular de una marca de moda, ¿sí? Quiero contratar un influencer masculino para promocionar productos para el Día del Padre y resulta que este influencer lleva adelante la campaña de acá a 15 días. Hay una cuestión de oportunidad que yo ya perdí y en definitiva esta contratación publicitaria que yo tenía en miras de llevar adelante con el influencer no va a ser efectiva, simple y sencillamente ¿por qué? Porque fue aplicada a destiempo. Entonces estas cuestiones también tienen que ser establecidas, si va a ser una campaña como lo que se conoce como un one shot o va a ser una campaña que va a tener algún tipo de continuidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Y si vamos a pedirle al influencer que nos muestre cuál es el resultado, ¿sí? Que nos muestre las métricas que generó y que obtuvo por esta campaña, en este tipo de cuestiones es fundamental también que lo pongamos por escrito. Como les decía al comienzo, y para ir finalizando este encuentro, hay algunas cuestiones que no se nos pueden faltar en todo tipo de contratos, en todos los contratos que tienen que ver con moda, ¿sí? Cuestiones básicas que no son básicas, pero que son fundamentales, ¿sí? En todos los contratos, no olvidar identificar de forma correcta las partes, cuáles son sus domicilios, cuáles son las formas de contacto, domicilio, mail, teléfono y demás, qué información relevante queremos tener de esa parte, ¿sí? Por ejemplo, las redes sociales que maneja, ¿sí? Esto es un dato que no podemos eludir de ser incluido en un contrato, ¿sí? Delimitar de forma bien clara, bien precisa y de forma autosuficiente cuáles son las obligaciones de cada una de las partes. Y en este punto yo siempre los invito a todos a responderse a estas tres preguntas. ¿Cuándo cumplo? ¿Cómo cumplo? ¿Dónde cumplo? ¿Sí? Tienen que encontrar en todo contrato respuesta a estas tres preguntas de forma ineludible. Si vamos a realizar un pago, ya sea dinerario, ya sea en especie, a través de, por ejemplo, lo que tiene que ver con canjes, bueno, establecer cuál es la forma de pago. Si hay una cuestión de gratuidad, por ejemplo, porque hay una licencia de imagen, porque es mi prima, porque es mi amigo, porque es el hijo o porque es mi ahijado, bueno, y esta licencia de uso de imagen es gratuita, establecer que existe una licencia de imagen y que esta licencia, por ejemplo, es gratuita. ¿Sí? En el caso de que exista un pago, que la cláusula relativa al pago también sea autosuficiente, indicando cuál es el monto, dónde voy a pagar, ¿sí? Si va a ser a través de medios bancarios, incluir en el contrato todo lo que tiene que ver con la identificación de esa cuenta, ¿sí? Todo lo que sea información relevante debe estar incluida en este sentido. Y por último, cuál es la finalización del contrato, si va a ser un contrato a tiempo fijo, y bueno, indefectiblemente el factor temporal va a ser el que haga las veces de finalizador de este contrato, ¿sí? Si va a finalizar porque, bueno, con el mero cumplimiento de esto finalizó, ¿sí? Cláusulas de salida en el caso de que exista un incumplimiento por parte de alguna de las marcas, o ya sea, perdón, de las partes, ya sea por parte de la marca o por parte de con quien estemos contratando, del especialista puntualmente, o sea, cláusulas que nos permitan salir del contrato en el caso de que la otra parte haya incumplido, ¿sí? Y
no menor. No nos tenemos que olvidar que la industria de la moda es una industria creativa, que todos los contratos que se llevan adelante en la producción, en la comunicación, en la publicidad, ¿sí?, de estos productos, tienen un montón de creatividad también, y en este sentido es importantísimo establecer la originalidad de estas obras, que sean obras originales, que no estemos copiando una campaña publicitaria de otra persona, o copiando el estilo fotográfico de otra persona, y si son obras originales, también dejar establecido quién es el titular de estos derechos, ¿sí?, cómo pueden utilizarlos y qué tipo de cesión o autorización de uso de esta propiedad intelectual el contrato contiene. Bueno, hasta acá ha llegado este encuentro. Quería agradecerles a todos y a todas por haberse sumado este viernes. Tenemos el chat habilitado para el caso de que existan alguna consulta. Si no, acá tienen también la cuenta de Instagram, el mail. Bueno, ahí Gabriel estuvo también poniendo todas las formas de contacto, o sea, no duden en escribirme si algo no quedó claro, y si quieren volver sobre algo. Muchas gracias Federico, por tus palabras. No tengo ningún problema en quedar a disposición de ustedes y responder cualquier tipo de duda, o pregunta o consulta, o ahondar en algún punto que así lo requiera, ¿sí?